Hola, buenas tardes. Estamos acá en nuestros ciclos de conversando sobre la nueva Constitución, sobre este borrador de Constitución. Estamos con Aldo Mascareño, que es investigador senior del Centro de Estudios Públicos y editor general de la revista de Estudios Públicos desde 2019. Es también profesor de Sociología de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, y sus líneas de investigación son teoría sociológica, teorías de la complejidad, sistemas socionaturales, sociología del derecho, sociología de América Latina, áreas en las que ha publicado diversos libros y artículos. Es principalmente conocido por sus escritos sobre las teorías de sistema y pensamiento de Niklas Humboldt. Es antropólogo social de la Universidad Austral de Chile, magíster en sociología de la Universidad Católica de Chile, PhD en sociología de la Universidad de Bielefeld, Alemania. Un currículum impresionante, Aldo. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por compartir este tremendo conocimiento. Y Aldo nos va a hablar sobre la Constitución de 2022, es la casa de todos. Así que, Aldo, muchas gracias por estar acá de nuevo. Muy interesante lo que nos vas a contar, así que te escuchamos. Gracias a ti, María Teresa, gracias a todos los que están participando, especial a la Cámara de Comercio. No era necesaria una presentación de esa naturaleza. No, pero por supuesto que sí, con tremendo currículum y resumido más encima, porque podría haber estado mucho rato. Lo que los quiero invitar nada más es a una conversación acerca de la convención con una mirada que reúne algunas de las cosas que mencionaba, de hecho, María Teresa, ¿no? Como reúne sociología, reúne algunos análisis semánticos, otros análisis digitales también, una mirada sistémica del proceso, más que la mirada que, no sea, como distinta, espero, ¿no? De la mirada que los mismos practitioners, la gente que está metida en la convención, los convencionales, las convencionales, les pueden haber dado a ustedes en sesiones anteriores. Así que estoy muy entusiasmado con poder presentarles a los colegas aquí de la Cámara lo que les quiero mostrar. Voy a compartir pantalla ahora. Eso, y por mientras aprovechamos de comentarles que Aldo va a hacer una presentación de unos 20 minutos y después queremos invitarlos a conversar y por lo tanto vamos leyendo todas sus preguntas que nos hagan ahí por el chat. Aprovechemos a este sabio de la sociología para comentarle todas nuestras dudas. Exacto, sí, encantado de poder responderla. Es que puedo. Pero bueno, esta es la presentación, ¿no? Como lo señalaba María Teresa, la casa de todos, en signo de preguntas, si es que es efectivamente o no, y cuál es el futuro y el presente en realidad de esta nueva constitución. Ustedes ven ahí una fotografía de los inicios de la convención, donde estábamos todos muy entusiasmados y emocionados en muchos sentidos, ¿no? De qué es lo que iba a resultar de este proceso. Bueno, lo dejo ahí. Y más adelante digo otras cosas. C22, ¿por qué está esa imagen? Lo que pasa es que acá dentro del Centro de Estudios Públicos comenzamos a hacer un seguimiento muy cercano, ¿no? Al proceso convencional desde julio del año pasado, el 4 de julio que comenzó el proceso constitucional. Y C22 remite a la Constitución, 2022 por supuesto, pero es una plataforma, ahí abajo está el link, ustedes la pueden ver después, que tiene muchos análisis con métodos digitales, ¿no? Es muy interesante porque es muy interactiva, entonces ustedes pueden ir viendo sus propios datos, pueden ir viendo como los distintos dashboards que se llaman, ¿no? Paneles interactivos en el fondo, ¿no? Que dan muchos datos acerca del proceso convencional en distintos tópicos, las posiciones políticas de los convencionales, cómo se desplazan, las semánticas, es decir, como los conceptos que utilizan, cómo se posicionan esos conceptos. Es una plataforma muy interesante que uno puede pasar largas horas ahí jugando con ella, es muy fácil de usar, así es que para una tarde, yo siempre digo a modo de broma, para una tarde de fin de semana, y todos se ríen de mí, pero eso es lo que yo hago, por lo menos, me entretengo mucho con esta plataforma. Bueno, más allá de todas esas entretenciones, les quiero comenzar a mostrar algunos resultados que hemos tenido acá en el CEP e intentar contextualizarlos también en todo lo que está aconteciendo. El título de esta lámina se llama Transiciones semánticas. Es un título difícil, pero en realidad de lo que se trata es que desde el inicio del proceso convencional
hemos identificado, ¿no?, a través de esta plataforma, de nuestros análisis, ciertos cambios en el lenguaje político, en la forma en que desde el mismo proceso convencional mismo, desde el mismo foro político que es la convención, van apareciendo nuevos conceptos que de alguna u otra manera van compitiendo o van reemplazando a conceptos políticos, a conceptos sociales que nosotros manejamos. Miren, les voy a mostrar aquí una lista de conceptos, ¿no? Diversidad, indígena, bien común, recursos naturales, participación ciudadana, Estado nacional, derechos humanos. Yo creo que todos esos conceptos son para nosotros bastante familiares, ¿no? Lo eran para mí, que yo crecí como políticamente en los años 80, en el periodo de la dictadura, después en el proceso de la transición democrática de los 90, ¿no? Y especialmente en los 90 estos eran conceptos claves, en el fondo, ¿no?, de la forma en cómo nosotros, Chile, nos concebíamos a nosotros mismos en términos sociales y en términos políticos, ¿no? Aspirábamos a una sociedad diversa, ¿no? Llamábamos a los indígenas, hablábamos del bien común de nuestra sociedad, ¿no? Teníamos preocupación por los recursos naturales en términos de explotación o en términos de su cuidado, ¿no? Era muy importante en esa época la participación ciudadana, ¿no? ¿Recuerdan ustedes esta frase de los años 90 de los jóvenes, no estoy ni ahí? Estábamos muy preocupados en esos años de la participación de los jóvenes especialmente. Teníamos un Estado nacional, un Estado unitario, ¿no? Lo seguimos teniendo, ¿no?, sin duda, pero esos eran conceptos y derechos humanos, por supuesto, ¿no?, que fueron claves en el proceso de transición desde la dictadura a la democracia entre los 80 y los 90. Pero ¿qué pasó? Pasó que cuando nosotros comenzamos a analizar los programas, ¿no?, de los convencionales, que ahora están en la convención, inicialmente 155, ahora 154, con la salida de Rojas Bade a mediados del año pasado, o este año, sino a mediados del año pasado, en septiembre, por ahí, octubre del año pasado, comenzamos a analizar los programas que ellos presentaron un poco antes de que iniciara el proceso. Los presentaron alrededor de marzo del año pasado, del año 2021. Y entonces aquí comenzamos a analizar mediante estas técnicas digitales, ¿no?, los distintos programas. Y comenzamos a ver, ¿no?, que habían varios conceptos que no estaban, ¿no?, en el lenguaje cotidiano de nosotros, en nuestro lenguaje cotidiano, que eran nuevos, ¿no?, que no conocíamos, ¿no?, que eran totalmente distintos y en muchos sentidos como muy disruptivos respecto de la forma en que nos concebíamos previamente. Entonces, fíjense ustedes este otro listado, esta segunda columna, ¿no? Disidencia, originario, buen vivir, madre tierra, democracia directa, Estado plurinacional, derechos de la naturaleza. Y si ustedes se fijan, ¿no?, lo que parece haber sucedido, más bien como la hipótesis nuestra es que eso efectivamente sucedió, es que estos nuevos conceptos están compitiendo actualmente o comenzaron a competir, ¿no?, con los conceptos más clásicos de la forma nuestra de concebirnos políticamente. Entonces, el concepto de disidencia comenzó a competir y en muchos sentidos a reemplazar al concepto de diversidad, ¿no? El concepto de diversidad es un concepto amplio, ¿no?, pero remitía fundamentalmente a diversidad sexual, diversidad de género, y ahora se habla de disidencias de género, que es algo distinto a diversidad de género. No sé si ha estado con usted el convencional Agustín Esquella, quien tuvo una polémica muy fuerte durante este año, ¿no?, porque él decía que con el concepto de disidencia no se podía construir una comunidad, ¿no?, y se le fueron encima todas las identidades de género, ¿no?, reafirmando el concepto de disidencia, justamente porque ese concepto lo que apunta es a un distanciamiento de formas de concebir el género de manera binaria, ¿no? Entonces el género ya no es binario, es disidente, ¿no?, de otras formas más estructurales y universales del género. Antes hablábamos siempre de pueblos indígenas, ¿no? Al menos la forma en que yo comencé a ocupar el concepto de pueblo originario, ¿no?, fue hace 1 o 2 años, no hace mucho más, y seguramente ustedes también, ¿no? O sea, como antes hablábamos siempre de pueblos indígenas, de mapuche, buen vivir, ¿no?, un concepto muy propio también de los pueblos indígenas, que seguramente lo han escuchado muy asiduamente en las discusiones en torno a la Convención Constitucional actual, que comienza a competir y reemplazar el concepto de bien común. El bien común refería a nuestra sociedad, el buen vivir es una forma de armonía con el cosmos, con la naturaleza, un concepto mucho más amplio, mucho más total, ¿no? Y en algún sentido como
como muy omniabarcante, ¿no? O sea, como tiene mucho significado y te mete al individuo como una pequeña unidad dentro de un universo cosmológico. De los recursos naturales también pasamos a otra concepción, o está apareciendo otra concepción, la de madre tierra. La participación ciudadana a la democracia directa. La participación ciudadana remitía a que la gente participara de los procesos democráticos. Y la democracia directa es que la gente decide directamente por plebiscitos, cosas que ya están aprobadas, por ejemplo, al interior del borrador actual de la convención. El Estado plurinacional, probablemente uno de los conceptos más conocidos, ¿no?, que se han hecho durante el último año. Este concepto que no solo tiene una nación, sino que un Estado que reúne a distintas naciones, dice la convención, dice el borrador, en un plano de igualdad. Y de los derechos humanos también pasamos a los derechos de la naturaleza, así como el bien común, ¿no?, queda atrapado dentro del concepto de buen vivir, también el concepto de derechos humanos queda atrapado dentro del concepto de derecho a la naturaleza, ¿no? Los derechos humanos, que para nosotros son universales y son una especie de límite normativo de nuestras sociedades a nivel mundial, ¿no?, para estas nuevas concepciones, ¿no?, que están surgiendo, que han surgido al interior de la Convención, quedan inscritos dentro de un tipo de derecho más general, que es el derecho de naturaleza. Voy a explicar eso, a quién pertenecen, de dónde salen estos. Pero lo que es claro con todo esto es que desde el año 2021, ¿no?, comenzamos a vivir muy fuertemente este proceso de cambio conceptual en nuestro lenguaje político cotidiano. Y siempre que hay un cambio conceptual, hay un cambio en las formas políticas, en la forma de hacer política, en la práctica política, no solo de los convencionales que están ahí, ¿no? No solo de los políticos en general, sino de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros se aproxima a las prácticas políticas mediante estos conceptos y tiene que lidiar con eso, le gusten o no le gusten. Tiene que hablar de buen vivir, de Estado plurinacional, para oponerse o para apoyarlo, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? Esa es la exigencia a la que estamos sostenidos. Hay un intelectual que era muy crítico de la Revolución Francesa, que es Jacob Burckhardt, perdón, que a fines del siglo XIX decía: las verdaderas revoluciones, ¿no?, son aquellas que cambian el lenguaje, ¿no? O sea, el último punto de transformación no son las que sacan al rey, no son las que sacan al zar, ¿no?, sino que son aquellas que transforman incluso nuestros modos de comprender el mundo, ¿no? Eso es lo que quería decir. Y algo de eso, no digo que sea un proceso revolucionario, pero algo de eso hay aquí, ¿no? Sin duda. Aldo, ¿te puedo ir preguntando Sí, algo que va sí, surgiendo? por supuesto. Estos nuevos terminología, ¿tiene una sola definición? Esa definición, ¿quién la construye? ¿La construyen estos mismos constituyentes? ¿Es una construcción que viene de a dónde? Claro, esas construcciones provienen de una serie de convencionales nuevos que fueron elegidos, que fueron los convencionales, que fue muy sorpresivo en aquel momento, que fueron los convencionales independientes, que se agrupaban originalmente, recuerdan ustedes, en la lista del pueblo, ¿no? Fíjense ustedes, esta es una distribución de los convencionales entre izquierda y derecha, y esta que está acá, ¿no? Este grupo que está acá, que son alrededor de 54, entre 50 y 60 convencionales, ¿no?, son los que, estos que los puedo marcar ahí, son los que esencialmente, ¿no?, introducen este tipo de semántica, y que en uno u otro sentido comienzan a influir, a capturar a estos otros grupos que son también más de izquierda o de centro izquierda, ¿no? O sea, provienen de ahí, provienen de estos convencionales independientes. Ahí lo que hay son colectivos, ¿no? No son partidos políticos exactamente, ¿no? No son partidos socialistas, no son el Frente Amplio, no son el partido, bueno, el Partido Comunista está muy asociado a ese grupo, pero no son partidos políticos, sino que son colectivos, son agrupaciones de personas, ¿no?, que surgen de espacios locales muy acotados, muy territoriales, ¿no?, y que ganan en la elección de la convención y pasan a ser parte de la convención. Recuerdan ustedes la lista del pueblo, seguramente, ¿no?, que ahora ya no se llama lista del pueblo, sino que se llama pueblo constituyente. Pero hay varios colectivos, el colectivo plurinacional, la coordinadora
pueblo constituyente, ¿no? Hay los pueblos originarios, los escaños reservados, los 17 escaños reservados. O sea, todos esos conceptos nuevos provienen, ¿no?, en muchos sentidos de este grupo de acá, ¿no?, de este grupo que está más a la izquierda. Y también es recogido, ¿no?, en términos lingüísticos por este grupo que es más de centro-izquierda, que es la socialdemocracia tradicional chilena, la exconcertación, si ustedes quieren ponerlo así, y el Frente Amplio que está por acá, que antes se llamaba Pro Dignidad, o se sigue llamando Pro Dignidad, Frente Amplio, Partido Comunista, como fundamentalmente. Esos son los grupos, y Partido Socialista, Colectivo Socialista también. Esos son los grupos de donde provienen. Entonces, como el centro de este cambio lingüístico proviene desde acá, y de aquí se desplaza hacia esos otros grupos, ¿no? Y es un tipo de lenguaje que es muy propio de las ciencias sociales latinoamericanas de los años 90 y 2000, ¿no? Es un lenguaje académico, ¿no? El concepto, nosotros acá en el CEP le llamamos la izquierda decolonial, ¿no? Decolonial significa que es un tipo de pensamiento que es contrario al pensamiento moderno y que intenta decolonizar nuestras mentes, en el fondo, ¿no?, de ese pensamiento moderno, porque lo consideran capitalista, demasiado racional, ¿no? Contrario a la naturaleza, contrario a esa visión como más armónica que este grupo tiene con la naturaleza. Entonces es un grupo muy, muy fuertemente influido por este tipo de pensamiento, ¿no? Aldo, piden si puedes repetir el nombre del autor que citaste. Ese fue Jacob Burckhardt. Jacob Burckhardt, que es un autor alemán del siglo XIX. El libro en que está traducido al español, que se llama Reflexiones de la Historia Universal, o algo así, pero es Jacob Burckhardt. El apellido se escribe B-U-R-K-H-A-R-T, Burckhardt, DT. Algo así. Fácil no era, Sí, pero no me es fácil, quedó clarísimo. Gracias. reflexiones sobre la historia universal. Gracias. Entonces, miren, este es una distribución que también se hace con técnicas digitales, que es un algoritmo que simplemente clasifica a todos los convencionales. Abajo están los convencionales, los nombres de los convencionales entre izquierda y derecha, ¿no? Entonces ahí uno tiene como que al inicio del proceso, a la mitad del proceso, habían como 3 grupos de derecha, estaba esta centro-izquierda, estaba el otro grupo, y aparecía esta derecha colonial, con todo ese nuevo lenguaje. Y en la actualidad, miren, esta es la configuración actual, ¿no? Estos son datos de hasta hace como una semana, ¿no? Una semana o 2 semanas, ¿no?, atrás, ¿no? Lo que muestra acá, todo ese grupo que yo les mostraba a la izquierda en el otro, está acá, ¿no? Y aquí están todos los movimientos: la Coordinadora Plurinacional, Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblos Originarios, y el Partido Comunista ahí, de alguna manera, como articulando toda esa fragmentación de grupos de independientes, muy territoriales, muy anclados en sus espacios locales, ¿no? Acá está una división de Vamos por Chile, ¿no?, en dos grandes grupos, una derecha más dura y una derecha centro-liberal, digámoslo así, ¿no? El colectivo del apruebo, que es la exconcertación, también situado ahí muy en el centro. Los independientes no neutrales, ¿no?, por ponerle nombre, Patricia Politzer, por ejemplo, es una de las convencionales más conocidas de ahí, de independientes no neutrales. Y este gráfico es muy interesante porque fíjense, lo que muestra es también la misma distribución entre izquierda acá y derecha por acá, ¿no? Derecha por acá, izquierda por acá, pero además tiene una segunda dimensión, y esa segunda dimensión nosotros la hemos llamado la dimensión entre los que tienen una posición más dura, que no se mueven de sus posiciones políticas, ¿no?, que son todos estos grupos que están arriba de la línea roja, ¿no?, este grupo de derecha y estos grupos de acá, y más abajo son gente que tiene una mayor capacidad de negociación política, ¿no?, por decirlo así. La línea verde que ustedes ven aquí, ¿no?, esta línea es la línea de los 103 convencionales. Los 103 convencionales son los que hay que tener para tener los 2/3, ¿no? Entonces, si ustedes ven, ¿no?, todos independientes no neutrales, y todo este grupo de los
que hemos llamado la izquierda decolonial acá en el CEP, más el Frente Amplio, están todos hacia la izquierda. Ya con todos ellos ya se configuran los 2/3, ¿no? En el Frente Amplio está el Convencional Atria, por ejemplo, Schoenhout, ¿no? Esa gente. Pero hay algo muy interesante acá abajo, fíjense ustedes, ¿no? El colectivo socialista, ¿no? Y el Frente Amplio son los que tienen una mayor capacidad de negociación, según este gráfico, y la línea de los 2/3 pasa justo, ¿no? Por los 2/3 del colectivo socialista, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, lo que está aconteciendo, lo que ha acontecido, yo diría, desde el 15 de febrero en adelante, que comenzó la etapa sustantiva de la convención, cuando se discuten las normas en el Pleno, es que el colectivo socialista ha estado sosteniendo, ¿no? A la convención de que ella colapse, se dice, se mueva totalmente hacia la izquierda, ¿no? O sea, quienes han sostenido, quienes se han transformado en un dique, ¿no? Por decirlo así, de las propuestas más estrafalarias, ¿no? Como de la que se han hecho en la Convención Constitucional, han sido miembros del colectivo socialista. Colectivo de la Prueba y la derecha votan juntos, la ex Concertación con la derecha votan juntos. Pero el colectivo socialista es el que ha sostenido este proceso, ¿no? El colectivo socialista, por ejemplo, es el que ha conformado en conjunto con el Frente Amplio la propuesta de sistema político, ¿no? Pero a la vez es el que la ha rechazado en varios aspectos porque no están totalmente conformes. El próximo viernes vamos a ver la tercera propuesta de sistema político, donde hay cuestiones muy, muy difíciles, como esta cosa del si tenemos un sistema unicameral o bicameral, y si tenemos el sistema bicameral con la segunda cámara, que es la Cámara Regional, ¿no? ¿Qué facultades va a tener esa Cámara Regional, que es la que reemplaza al Senado, ¿no? De manera tal que no sea un sistema bicameral solo de fachada, ¿no? Sino que haya una segunda Cámara que tenga potestades, que genere un equilibrio político. Son cosas muy importantes las que se van a decidir el día viernes. Pero lo más interesante de esta lámina es justamente esta disputa, ¿no? Entre un Frente Amplio, el partido del presidente, ¿no? Que se orienta un poco más hacia la izquierda, y un colectivo socialista que se orienta un poco más hacia el centro de la convención. Ahí está la gran disputa. Esos son los que están como... Son los partidos que en este momento son los que, no voy a decir los que importan, porque todos importan para la votación, ¿no? Y para la deliberación política, pero son los ejes, ¿no? Y fíjense ustedes que el colectivo socialista es un partido institucional. Esa es otra distinción que se puede hacer. Todos estos partidos que están acá arriba, ¿no? Todos esos colectivos que están allá arriba, son colectivos locales, ¿no? Territoriales, que no tienen ninguna experiencia política, que no tienen representación política fuera del Congreso, o sea, fuera de la convención, no tienen partidos en el Congreso, no tienen historia política, salvo el Partido Comunista, por supuesto, ¿no? Y el Frente Amplio tiene 10 años, 12 años, y el colectivo socialista 80, ¿no? O sea, de experiencia política. Entonces, de alguna manera, independientes no neutrales nada, tampoco. Cuando se acabe la convención desaparece independientes no neutrales. Quizás uno podrían formar algún grupo o algo por el estilo, pero ellos ya están como oscilados hacia la izquierda, al menos en la convención. Pero el colectivo socialista ahí se ha mantenido firme en esta mantención de las normas más fundamentales, ¿no? que se han aprobado en la convención. Están evitando que todo se haya ido demasiado a la izquierda, como viene desde las comisiones, ¿no? Porque desde las comisiones las propuestas vienen muy cargadas, ¿no? Muy fuertemente impulsadas por estos movimientos desde acá, ¿no? Especialmente en sistema político, en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, ¿no? En esas comisiones, y en el Pleno de alguna manera se moderan, pero se moderan desde una posición muy extrema hasta la centroizquierda. Eso es lo que este gráfico nos está mostrando. Si ustedes recuerdan, Chaín, por ejemplo, está acá dentro del colectivo de la prueba. Fuad Chaín, el convencional de la democracia cristiana. Él estaba en la mesa de negociación del sistema político, de este gran acuerdo de sistema político que se estaba formulando en la mesa, en la comisión de sistema político, y él fue el que se salió, si no lo recuerdan, hace unas 2 o 3 semanas, se salió de la mesa porque no estaba dispuesto a firmar el acuerdo que estaban haciendo el colectivo socialista con el Frente Amplio, ¿no? Y los puntos claves del acuerdo, de que no estaba de acuerdo, era que la Cámara de las Regiones, que es esta que va a reemplazar al Senado,
tenía muy pocas atribuciones, y una cuestión que a mí me parece muy relevante políticamente es el hecho de que una de las propuestas de este acuerdo de sistema político es que se ponen al mismo nivel los movimientos sociales con los partidos políticos, ¿no? Y se inventa el concepto de organizaciones políticas para unirlos a los dos, ¿no? Y eso me parece muy problemático, porque si tenemos un sistema político de esa naturaleza, este tipo de configuración que existe, política que existe hoy en la Convención Constitucional, es la que se va a desplazar a nuestro futuro Congreso. O sea, vamos a tener un Congreso, si es que eso se aprueba, vamos a tener un Congreso bastante similar, ¿no?, a la Convención, ¿no?, que es muy similar además a lo que acontece en Perú, por ejemplo, donde tenemos crisis política todos los meses, ¿no? O sea, ese es como el riesgo. Y eso, como les digo, el viernes van a haber cuestiones muy interesantes en relación a eso. Puedo seguir mostrándoles, como otro análisis que hemos hecho. Lo voy a pasar rápido porque este es bastante simple. Estos son algo que se llama en Twitter, con estos métodos digitales, análisis de sentimientos. Tiene un nombre bonito, así como romántico, pero bien poco romántico lo que pasa en Twitter en general. La línea roja es, por supuesto, el sentimiento negativo, la amarilla es el neutro y el positivo es el verde, ¿no? Para analizar esto, nosotros elegimos algunos conceptos en Twitter, ¿no?, que son conceptos como muy neutros: constitución, convención constitucional, convención constituyente, y hicimos como la recogida de estos 27.000 tweets entre el 1 de junio del año pasado y abril de este año. Y esta es la oscilación de los sentimientos. Esto también lo hace un algoritmo de atrás con un diccionario que clasifica palabras positivas y negativas, una cuestión sofisticada de fondo. Pero este es el resultado. Y el resultado nos muestra que un mes antes de la convención, ¿no?, aquí en junio, ¿no?, el sentimiento positivo ya era bastante alto, pero baja un poquito hasta cuando inicia la convención, que inicia acá, ¿no? Esto es el 1 de julio del año pasado. Y después inicia, y el sentimiento negativo empieza inmediatamente a subir hasta este pic, ¿no? Y este pic, ¿no?, que es de septiembre del 2021, es el caso Rojas Vade, ¿no? Ese es el momento más crítico de la convención hasta hoy, en el fondo, ¿no? Cuando fue el caso Rojas Vade, en el fondo, ¿no?, todos bajaron los sentimientos neutros, bajaron los positivos, y el negativo se Perdón, fue Aldo, ¿qué a la nube. significa ese 0,57? ¿Cómo lo traducimos? Es una medida simplemente para establecer la diferencia entre las distintas medidas, pero es de 0 a 1, ¿no? Uno puede decir es un 57% de los tweets Son contienen negativos. Okay. palabras, claro, que los hacen ser negativos. Ese es lo que está, el racional que está detrás. Y fíjense, después de ese caso Rojas Vade, ¿no?, el sentimiento negativo bajó mucho, ¿no? Siguió bajando hasta enero, ¿no? El neutro comenzó a subir, lo que es muy raro en Twitter, que es una red muy crítica, ustedes saben. El positivo también subió. Y la pregunta es, ¿qué es lo que pasó aquí que bajó tanto esto? Que bajó tanto el negativo, que incluso en un momento el negativo quedó por bajo el neutro. ¿Recuerdan ustedes que la convención inauguró un sistema de participación ciudadana en los cuales uno podía proponer normas, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no?, podía proponer una norma, subirla a la plataforma, se llamaban las iniciativas populares de normas. Y las iniciativas populares de normas iniciaron en noviembre, ¿no? En noviembre del año 2021 comenzaron las iniciativas populares de normas, justo el momento en que el sentimiento negativo comenzó a bajar y el neutro a subir mucho. ¿Qué pasó entonces? Pasó que cada uno de nosotros se sintió muy, muy comprometido, ¿no? Como engage, así como, sí, con compromiso con alguna norma, sea con la del fútbol, que había una de que el fútbol volviera a las asociaciones, ¿no? O sea con la de mi plata no, o sea con la de la cannabis, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? O sea con cualquier otra, ¿no?, que estaba ahí. Entonces todos como participamos de eso, o votamos por alguna, ¿no? Bueno, no todos obviamente, pero mucha gente. Entonces eso generó, creo yo, ¿no?, interpretando este gráfico, generó una sensación de que uno estaba participando, ¿no?, realmente del proceso convencional mediante esta crisis. Porque además uno veía, no, va subiendo la de con mi plata no,
¿no? Hagamos una del Banco Central Autónomo, aparecía la del Banco Central Autónomo, ¿no? Y los que les interesa el Banco Central Autónomo también empezaban a cliquear, uno podía votar hasta por 7, creo, no me acuerdo qué eran, iniciativas populares de norma. Y de ahí salieron 77 que subieron de las 15.000 apoyos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Seguramente más de alguno de ustedes votó por alguna de ellas. Y Ahí patrocinamos las víctimas primero, Aldo. Así que ya, todos votaron por las víctimas primero, y te supongo. fijas que no, si todos nos estábamos comprometidos y mirando cada rato, ¿no? ¿Cuál era el nivel que iban alcanzando estas normas? Era muy entretenido, además, en ese momento. Y eso yo creo que generó una sensación de mucho compenetración con el proceso convencional. Pero eso se acabó. Se acabó el 14 de febrero porque el 15 de febrero comenzó la etapa sustantiva de la convención. Y ahí se nos perdieron todas las iniciativas populares de norma, ¿no? O cayeron varias, en el fondo, no sé cómo quedaron, como 5 o 6, ¿no? Nunca supimos mucho más de ellas, ¿no? Y empezó a existir la sensación de que la convención no las había tomado en cuenta, ¿no? Y que había un cierto distanciamiento ideológico en ciertas propuestas. Y ya con mi plata no, porque venía que era cuidar la plata de las AFP, listo, no, para afuera, ¿no? Sí, o la de las víctimas primero, no sé cómo le fue. Terén, ¿cómo le fue a esa? Pésimo. Ya, mira, fíjate, ¿no? Porque se sienten como, o sea, seguramente la convención las sintió como iniciativas conservadoras, no sé, como algo por el estilo, cosas por el estilo, ¿no? Entonces ahí los sentimientos negativos comenzaron a subir de nuevo y llegan ahí hasta no alcanzo a ver justo, se me perdió ahí. Sí. 54, ¿no? Hasta el 54% de negatividad, y el neutro y el negativo bajan, ¿no? Y eso es hasta hoy, ¿no? Hasta hace 2 semanas, como les decía. Entonces, como que hay una oscilación, así como una cierta montaña rusa, así como convencional, que muestra cómo esta cuestión ha oscilado. Pero un aprendizaje interesante es ese, ¿no? De que cuando el proceso realmente se pone participativo y todos podemos sentirnos compenetrados con el partícipe de él, como que la sensación de que la cosa está funcionando es muy placentera, es muy buena, porque uno se siente como decidiendo los destinos del país. Pero cuando no, somos muy sensibles, ¿no? Y entonces como empezamos a tener un sentimiento negativo en relación a esto. Entonces, les quiero mostrar la última que tenía preparada. ¿Qué es lo que resulta de todo esto? Y esta es como una imagen más general, y aquí voy a terminar y como dejamos abierto para la conversación y preguntas. ¿Cuál es el resultado que hasta ahora, hasta una semana antes de tener la primera versión del borrador, ustedes saben que el 15 de mayo, creo que 15 de mayo termina el proceso de escritura del Pleno, ¿no? Del primer borrador de la Convención, de ahí pasa a la Comisión de Armonización por 3 semanas, ¿no? Y después vienen sesiones de Pleno de nuevo para discutir las modificaciones que haga la Comisión de Armonización, y hay otra comisión de preámbulo que es la que va a redactar como la introducción de la Convención. Pero nos quedan 10 días, ¿no? del proceso convencional hasta tener el primer borrador, al menos, ¿no? De la Convención. Y hasta ahora, yo diría que al interior de la Convención, cuando uno analiza la Convención, estos temas son gráficos que sacamos son gráficos del borrador de la Convención que sacamos con nuestras herramientas digitales. Yo diría que en la Convención, al interior del borrador, también en el gobierno, ¿no? También en la discusión política pública, también en la esfera pública, en los diarios, con eso quiero decir, ¿no? La discusión pública, las noticias, nuestra conversación de café, ¿no? De todas las mañanas, o de los almuerzos con los colegas, con los amigos, ¿no? Yo diría que se han perfilado, ¿no? A propósito de este último año convencional, 2 grandes agendas, ¿no? Una que yo llamaría la agenda social, ¿no? Y ahí ustedes ven en el centro del gráfico acá, en el centro gráfico ven el concepto aquí de social, como hay distintos otros conceptos asociados con ese concepto de social al interior del borrador de la Convención.
y una agenda plurinacional que tiene como centro a los indígenas. Esas dos agendas, ¿no?, son distintas y a mi juicio son divergentes. Yo no diría que son totalmente incompatibles, no, no diría que no se pueden combinar, que no se pueden complementar, pero son dos agendas que tienen principios distintos, principios divergentes. Yo diría que la agenda social, ¿no?, es más propia de esos conceptos que poníamos en la primera columna al inicio, y la agenda plurinacional es más propia de esa segunda columna de conceptos. Para graficarlo, para decirlo simplemente, la agenda social es más cercana al concepto de diversidad que al de disidencia de la agenda plurinacional, más cercana al concepto de bien común que de buen vivir, más cercana al Estado nacional unitario que al Estado plurinacional de la agenda plurinacional. O sea, son dos agendas políticas, y cuando digo dos agendas políticas son dos formas distintas de llevar adelante el proceso político, de decidir políticamente, de argumentar políticamente y de hacer práctica política, de decidir en términos políticos, tanto del gobierno como de la convención. O sea, la agenda social fundamentalmente, ¿qué es lo que propone? ¿No? Una agenda socialdemócrata clásica, diría yo, ¿no? Como clásica europea de los años, no sé, 40, 50, el New Deal americano, ¿no? La agenda post-alemana, post-segunda guerra, post-nazismo, en el fondo, la de Konrad Adenauer, que una participación del Estado en las estrategias de desarrollo, ¿no?, supone aumento del gasto, ¿no? Hay aumento de impuestos en esta agenda, pero también hay una propiedad estatal de todos los recursos naturales y de todo el territorio. Por su parte, la agenda plurinacional, ¿no?, propone una relación muy estrecha entre cultura, identidad y territorio, ¿no? Hay una norma al interior de la convención que seguramente ustedes conocen o han leído o han escuchado, que establece las autonomías, los niveles territoriales de autonomía que ahora vamos a tener si es que la convención se aprueba. Son 4, ¿no? La autonomía comunal, la autonomía regional, la autonomía de los territorios indígenas y la autonomía de los territorios especiales. Los territorios especiales son, por ejemplo, Rapa Nui, ¿no? Además, Rapa Nui es comuna, ¿no?, es territorio indígena y es territorio especial, o sea, tiene 3 autonomías juntas. Juan Fernández también es otro territorio especial. Pero tenemos 4 niveles de autonomía, ¿no? O sea, tenemos un Estado con distintos niveles autonómicos, a los cuales va a haber que pensar en las formas de autonomía administrativa, financiera y política, ¿no? Las regiones van a estar representadas por la Cámara de las Regiones, las comunas por ciertos consejos de alcaldes y alcaldesas, ¿no? Pero son instancias autónomas que van a tener una orientación hacia la autosuficiencia. Se fijan ustedes que es muy distinto pensar el Estado de esa manera, ¿no?, contenida en múltiples niveles territoriales autonómicos, orientados cada uno de ellos a la autosuficiencia, que pensar en un Estado nacional, unitario, ¿no?, como lo tenemos de alguna manera hasta ahora, ¿no? En algún sentido van a chocar esas agendas, en algún momento, ¿no?, cuando se implementen. Y van a chocar porque esta agenda social, ¿no?, si uno lo ve así más de fondo, más técnica, más sociológicamente, más históricamente, más conceptualmente, esta agenda social es una agenda de la socialdemocracia europea, que puede ser más de izquierda o un poco menos de izquierda, socialdemócrata, puede ser como, qué sé yo, no sé, a nivel sueco, o a nivel, no sé, como del laborismo inglés, o de la tercera vía inglesa de Blair. No sé, es que porque esos son los matices que hay ahí adentro. Esa agenda social se inscribe en un mundo capitalista, ¿no?, donde hay mercado y hay comercio internacional. Puede ser más o menos crítica de los tratados internacionales, bien, perfecto, no sé, y todos de alguna manera como lo son también. Pero la otra agenda plurinacional tiene una sospecha muy profunda del mundo moderno, ¿no? Y frente a esa sospecha del mundo moderno, frente a esa sospecha ante el capitalismo, ante la ganancia, ante el lucro, como lo escuchábamos en el año 2011, si ustedes se recuerdan, ¿no?, plantean esta autosuficiencia de los territorios, ¿no? O sea, y estos distintos niveles de autonomía. Y por último, la agenda social se enfoca más en individuos, se enfoca en cada uno de nosotros sin distinción si uno es indígena, si uno es de Rapa Nui, si uno es hombre, si uno es mujer, si uno es gay, si uno es homosexual, si uno es binario o lo que sea,
¿no? Da lo mismo, ¿no? Inclusión social individual, ¿no? Inclusión social de cada persona, porque cada persona es un ciudadano, independiente de cuál sea su raza, su clase, su género, ¿no? En cambio, la agenda plurinacional, puesto que está construida sobre esa base de territorio, tiene más bien una agenda muy particularista, ¿no? Una agenda que primero se preocupa del territorio y que después, ¿no?, se preocupa de la inclusión, ¿no? Es una agenda que es muy dependiente de la inclusión en territorios y de las identidades. Entonces, fíjense ustedes cómo esas agendas en algún momento se van a confrontar, y las dos las tenemos en el borrador de la Constitución. Las dos están presentes en el gobierno. Yo diría, si uno quiere hacer una diferencia, la agenda social es más propia ahora del gobierno de Boric, y la agenda plurinacional es más propia de la convención, ¿no? O sea, tiene más énfasis en la convención y la social en el gobierno, ¿no? El gobierno tiene estos planes de desarrollo, esta agenda turquesa, ¿no?, que mezclaba las cosas ecológicas con las cosas feministas, que ustedes recuerdan, y que es una agenda bien interesante y progre, como se dice, ¿no? O sea, como... y que tiene, como, claro, tiene sus riesgos, por supuesto, los riesgos de un Estado monopólico siempre están en este tipo de agenda, pero la agenda plurinacional yo diría que es muy conflictiva para esta idea de una inclusión social universal, ¿no? La agenda plurinacional tiene el foco en los territorios, en las autonomías de los territorios, tiene un foco en las culturas y los pueblos indígenas, y por tanto el tipo de inclusión es un tipo de inclusión, ¿no?, que primero piensa en los territorios, primero piensa en las autonomías y después en la inclusión social individual, ¿no? Y el origen de todo esto es el estallido, y el estallido es una protesta por inclusión social, ¿no? No una protesta indígena realmente, no una protesta por las autonomías de los territorios realmente, no es una protesta realmente porque se acabe el Senado, ¿no? No es una protesta porque cambio de un sistema bicameral a uno unicameral, no, no. Era una protesta por salud, por educación, por pensiones, las mismas cosas que sabíamos durante 30 años que hacían falta en Chile, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera refleja la agenda social. Por tanto, la agenda plurinacional es algo nuevo, que surge con estos convencionales que veíamos al inicio en este gráfico, que son los que llamamos más decoloniales. Bueno, eso es lo que les quería Buenísimo. presentar. Aldo, ¿puedes ir a la lámina anterior? Que aquí Patricia Marín hace una pregunta de la lámina anterior. Ahí estamos. Ahí está, buenísimo. Dice, ¿cómo se podría explicar o entender lo que pasa en enero del 2022 cuando se entrecruzan esas dos tendencias? Yo creo que ese es el momento, a fines del enero de este año. Recuerden que en enero, a principios de enero, como entre el 5 y el 10, fueron estas votaciones. Las votaciones del cambio de la mesa directiva, que Loncón y Baza nos dejaron su puesto y Quinteros y Domínguez fueron los que asumieron. Pero lo más interesante es que hasta el fin de enero, y creo que fue hasta el 1 o 2 de febrero, no recuerdo exactamente, pero fue hasta una de esas dos fechas, se podía votar por las iniciativas populares de norma, ¿no? ¿No? Esa era la fecha. Primero estaban hasta el 20 de febrero y después las ampliaron hasta el inicio, perdón, primero estaban hasta el 20 de enero y después las ampliaron hasta el 1 o 2 de febrero, que era un día martes, creo, o lunes, al inicio de las vacaciones. Y ese día fue bien fascinante, porque toda la gente a mi alrededor como que estaba comprometida con alguna iniciativa y votaba por alguna. Te pedían como que votaras por otra si es que te quedaba alguna, Sí, sí. algún voto incluso, ¿no? Entonces como que yo creo que en ese momento fue el momento peak, el momento donde había más interés por la convención y un sentimiento más positivo hacia ella, pero después de eso se acabó. Hubo 2 semanas en las cuales comenzaron a funcionar las comisiones, las 7 comisiones que existen, 8, 7 que existen ahora en la convención, y el 15 de febrero se empezaron a votar en el pleno. Y ahí el sentimiento se fue negativo, se fue hacia arriba nuevamente. Pero eso fue lo que pasó. ¿Puedes cambiar a la última lámina, por favor? Sí. Y aquí me quiero aprovechar un poquito de preguntarte, ¿esta agenda social no se ha visto lo suficientemente reflejada en la constituyente y es por eso que el rechazo podríamos pensar que ha subido? ¿Es eso? Mira, es bien interesante porque
hay un artículo, que seguramente va a ser uno de los primeros artículos de la nueva Constitución, si se aprueba, o del borrador por lo menos lo va a hacer, que define a Chile como Chile es un Estado social de derecho, plurinacional, intercultural y ecológico, ¿no? Los tres primeros conceptos es súper interesante porque esa es la definición: Estado social de derecho, punto, plurinacional, intercultural y ecológico. Los tres primeros conceptos son la agenda social, punto, ¿no? Plurinacional, intercultural y ecológico pertenecen a esta otra agenda, ¿no? Entonces, el proceso convencional en general partió, ¿no?, por darle mucha presencia, que yo creo que simbólicamente era necesario, ¿no? ¿Cómo uno puede comprender eso? A los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, Elisa Loncón fue elegida la presidenta, ¿no? Y eso producía una cierta sí, como emoción, ¿no? En el fondo, ¿no?, de que por primera vez una mujer, además, indígena, podía tener una posición de poder en una situación tan importante como esta. Pero después de eso, ¿no?, yo diría que comenzó un proceso lo quiero llamar así, ¿no?, como de colonización moral, ¿no?, de toda la agenda plurinacional respecto de los convencionales que son más de izquierda y de centro izquierda, que ellos venían más bien por la agenda social a la convención, ¿no?, más que por la agenda plurinacional. Yo me imagino que estando ahí era absolutamente imposible o muy difícil, probablemente a mí me habría acontecido exactamente lo mismo, oponerse, ¿no?, a cualquier demanda indígena, ¿no? Porque durante siglos hemos excluido, ¿no?, a los pueblos indígenas de ese proceso de inclusión social. La agenda social no los excluye, ¿no? La agenda social los incluye como personas, como individuos pertenecientes a una cultura. La agenda social valora las culturas indígenas, ¿no?, a través del multiculturalismo, incluso de la interculturalidad, por ejemplo, no porque las culturas tengan un valor en sí mismo, ¿no?, sino porque hay individuos que se forman, ¿no?, que viven en esa cultura, que pertenecen a ella. Eso les da valor a esa cultura, que haya gente como uno, ¿no?, que vive en esa cultura, ¿no? Imagínense, no sé, cada uno de ustedes puestos en medio de una sociedad musulmana, ¿no? Uno quisiera que valoraran su cultura más liberal, por supuesto, ¿no? Acá la situación era bastante parecida, y eso es lo que hace la agenda social. Lo que pasa es que la agenda plurinacional como que trata de desplazar a todo lo que hay de modernidad en nuestro mundo, y trata de desplazar la individualidad, porque la individualidad pertenece al capitalismo, porque la individualidad es muy racional, porque la individualidad lleva a que todos seamos no seamos un colectivo, no seamos una comunidad, no creamos en la Pachamama, no creamos en el buen vivir, ¿no? La agenda plurinacional de alguna manera trata de enseñarnos un tipo de visión de mundo que no es la visión de mundo moderna, ¿no? Y eso es, creo yo, lo problemático para cada uno de nosotros que hemos nacido, que somos hijos de la modernidad. Seamos de izquierda marxista, ¿no?, de izquierda socialdemócrata, de centro derecha liberal o de una derecha social, ¿no? Excluyo a los extremos, en el fondo, porque a mí me parece que una derecha muy dura no es realmente propia de la modernidad, sino que es un fascismo, que es un populismo, ¿no? No digo que en la convención exista eso, pero sí, en Chile por supuesto que existe. Entonces lo que creo con esto es que efectivamente se produjo en el proceso como un creciente predominio de la agenda plurinacional. Y creo que los convencionales quisieron dejar para el final, ¿no?, las votaciones respecto de la agenda social, ¿no?, para terminar en alto, de alguna manera. Pero la agenda plurinacional copó tanto tiempo del proceso convencional, ¿no? Fue tan predominante, tan invasivo, ¿no?, su semántica, ¿no?, tan extensiva, ¿no?, su semántica, que yo creo que saturó un poco, ¿no?, a ¿Y que no mucha... deja espacio a la agenda social final? No. Yo creo que la pone en un segundo plano.
¿no? O sea, la sitúa en un segundo plano. A mí me parece que en la convención la agenda plurinacional, ¿no?, como predomina sobre la social. No es que la social no exista, ¿no? Porque ahora se aprobaron los derechos sociales hace unas 2 semanas, y que está ¿Pero muy son bien, ¿no? compatibles con esto plurinacional? Yo creo que pueden tener algún nivel de compatibilidad, pero a mí me parece que en puntos fundamentales son divergentes, ¿no? Y son divergentes porque una es más culturalista y la otra es más individual, porque una apunta a la inclusión de colectivos y sus culturas, y una es más territorial, que es la plurinacional, y otra apunta a la inclusión social de individuos independientes de su territorio, independientes de su creencia, independientes de su cultura. Y eso es Preguntan lo que la hace moderna. Preguntan por el chat si la acorrala finalmente, si la agenda plurinacional está acorralando a esta agenda social, y es por eso que no la hemos visto con la intensidad que pensábamos que la íbamos a ver. Bueno, ese último punto creo que es muy importante, ¿no? El que no la hemos visto con la intensidad que queríamos verla y que pensábamos verla, y que muchos votamos a prueba para ver eso, justamente. Para ver lo que durante 30 años como que nos hicimos los medios los lesos, ¿no?, con esta agenda social, o que nos contentamos con avances muy restringidos, ¿no? Eso como, y ahora queríamos ver cómo esa agenda social efectivamente teníamos la esperanza de poder transformar a Chile en un estado de bienestar. Y no, y claro, esta otra como comienza a predominar, la desplaza, así como que ¿no?, la acorrala, como decía, como tú me decías Como decía Patricia Marín. Patricia, Acá hay claro. otra pregunta, Aldo. ¿Podría mencionar quiénes a su juicio representan cada uno de los sectores políticos que recién mencionó, de un extremo al otro en el espectro político? Tenías una lámina por ahí. Sí, sí. Sí. Dentro de la convención, ¿no? Sí. Ahí están los nombres, por ejemplo. Ya, ahí está. La que está Hay que ponerse anteojos, sí, para mirar así, pero ahí está todo. Sí, pero aquí yo más o menos me lo sé. Como sí. La que estaba más a la derecha. Ay, perdón. La que estaba más a la derecha en esa lámina era, adivinen ustedes. Teresa Marinovich. Exacto. Claro. Ella, la Tere Marinovich, ¿no? Y ahí estaba también Martina Rau, Ruth Hurtado, Cantuarias, ¿no?, en ese grupo de allá. Después de la derecha tradicional, como hay gente como, no sé, Bernardo Fontaine, que tenía una muy buena participación en la comisión, una comisión muy difícil, es la comisión de medio ambiente, ¿no? La centro derecha liberal, Hernán Larraín, es como el más conocido, Ángel Boto, Andrés Cruz, Roger Acozzi, también convencional de RN. Sí. Abogado. Sí, que creo que también está en la de... No me acuerdo en qué está, parece que está en la de medio ambiente también. Después, aquí, este grupito de acá es la ex concertación, ¿no?, que son gente como Felipe Arboe, Agustín Esquella, Rodrigo Loga, Miguel Ángel Boto, Fuad Chay, ¿no? Luego viene este grupo de acá, que es una socialdemocracia ya como un poco más de izquierda, que es la lista del apruebo, independientes no neutrales, tienen que estar exactamente independientes no neutrales, Patricia Politzer, Fuchs Loher, Guillermo Namor, ¿no?, Jorge Abarca. Después, en el grupo rojo que está aquí, ¿no?, hay convencionales como Fernando Atria, que son apruebo dignidad, Fernando Atria, Malucha Pinto, que es la socialista que está más a la izquierda ahora, actualmente, ¿no?, de la convención. Y acá, ya en este grupo de acá, ¿no?, en este grupo que acá en el CEP le llamamos los decoloniales, tenemos, por ejemplo, aquí está Elisa Loncón, ¿no?, por ahí. ¿No? Elisa Loncón estaba en ese tiempo. Y acá aparecen, no sé, Rosa Catrileo, Bastián Lavé, ¿qué otro conocido hay más por acá? Bueno, Grandón, Rivera, Camaño, Velázquez, Madariaga. Y la que estaba más a la izquierda, Isabel Godoy. Isabel Godoy en ese tiempo. Sí. Esa es como la distribución de la gente poniéndole... Aquí Giselle Concha te hace otra pregunta. ¿Crees que la opción del rechazo que ha ido creciendo en las encuestas es a los contenidos o al actuar de la convención? Y yo te agregaría, o a los dos. No sé si se puede separar demasiado el actual del contenido, el mensaje del mensajero. ¿Es fácil? ¿No es fácil?
Sí, O no es sea, fácil, pero yo creo que es una separación que se produce en la práctica. Sí, porque yo creo que todos los que están acá como mirando estas conversaciones que estamos teniendo siguen la convención, ¿no? O sea, están al tanto de lo que está pasando, más o menos, ¿no? Como ya, yo la miro como, sufro todos los días con los que están ahí, pero seguramente ustedes no, pero la siguen, ¿no? O sea, están pendientes de eso. Van a seminarios con eso, como vienen a la Cámara y están todas las semanas en los seminarios de la Cámara sobre la convención. Yo creo que esas personas que tienen una compenetración más fuerte con el proceso convencional, ¿no? Para saber qué es lo que está pasando, porque además esa cuestión influye en las decisiones que cada uno de ustedes va a tomar en sus propios negocios. Eh, es muy poca gente, ¿no? la que sigue ese proceso. Y esa gente, como yo creo que puede orientarse más al rechazo, ¿no? Por los contenidos, ¿no? Que se están, por las normas que se están aprobando, porque entiende el proceso, entiende cuáles son los alcances de esas normas, la incertidumbre que generan muchas de esas normas. Pero hay mucha gente que no está viendo. Si ustedes han visto las encuestas, hay un 30%, la última CADEM, ¿no? sí, Fue 30%, 32% apruebo, 32% rechazo, 32% que no no sabe. sabe. Mm. Ese 32% de esa encuesta es la gente que sigue con su vida como si esto no estuviera pasando en el fondo, ¿no? Y que va a seguir con su vida como si esto no hubiese pasado después que termine, ¿no? Y esa gente yo creo que puede estar más comprometida con el rechazo, con el apruebo, porque no sé, porque un convencional transmite A cómo se la va a ducha. la ducha, ¿no? Claro. O porque toca la guitarra, o porque Mm, hacen el sahumerio, ¿no? mm. Porque ponen velita e incienso. Entonces, claro, esa gente es la que va a rechazar más eso, pero yo creo que la gente que está más compenetrada rechaza más por el rechazo o aprueba al final, ¿no? El Por el contenido. contenido. Sí. Aquí Jorge Cisterna te pregunta, ¿cómo se explica el desconocimiento generalizado de nuestra mayoría de identidad mestiza en la convención? La mayoritaria identidad mestiza en la convención, perdón. Es muy interesante esa pregunta Buenísimo, sí. porque, porque, claro, porque somos mestizos Sí, finalmente. pues. O sea, o sea, en la literatura latinoamericana del siglo XIX hay un autor que se llama José Vasconcelos, que es un mexicano, que uno de sus libros se llama La raza cósmica, ¿no? Y la raza cósmica era una raza como mestiza, en el fondo, ¿no? Finalmente roja. ¿Por qué? Porque lo que esa cobriza, creo que lo llamaban, ¿no? Porque esa raza lo que podía hacer era ser una combinación de todas las razas, de la negra, de la roja, de la amarilla, de la blanca, ¿no? Y de cualquier otro color, ¿no? O sea, como nuestra raza latinoamericana, decía él, era un autor como de inicios del siglo XX latinoamericano, ¿no? Un autor neorromántico, podemos llamarlo así, sostenía que la raza latinoamericana, ¿no? Lo llamaba así, en ese tiempo se usaba esos tipos de conceptualización, era la que podía ser el crisol, ¿no? O sea, constituir la unidad de la diferencia de las múltiples razas del mundo. Y eso es la raza mestiza, ¿no? Finalmente. Entonces, ya en la literatura latinoamericana del siglo XIX aparecía esta idea, ¿no? Es cierto que yo diría que estos convencionales decoloniales tienen mucha razón en lo que el proceso de colonización significó para América Latina. Significó el genocidio indígena, significó violación de mujeres, significó como explotación de los indígenas y de toda la población latinoamericana, significó un desprecio total por sus costumbres y sus formas de existencia. De eso no hay ninguna duda, ¿no? La pregunta es si es que lo que lo que ha hecho la modernidad para resarcir ese problema, y eso es lo que estos convencionales no ven. Pero tienen razón en ese punto. Y cuando este tipo de convencionales, estos convencionales de esta izquierda, se oponen, ¿no? A cualquier forma de modernidad, se oponen al propio mestizaje. Se, se, Mm. se oponen al factum de que desde el siglo XVI en adelante, ¿no? En América Latina hay mestizos. Hay una autora boliviana que se llama, que es Aymara ella,
que se llama Silvia Rivera Cusicanqui. Es muy interesante ella porque es una mujer indígena también. Silvia Rivera, perdón. Cusicanqui, con C, Cusicanqui. Cusicanqui, Ya. que es muy interesante porque es una mujer indígena, en el fondo, ¿no? Que es escritora, es socióloga, y ella critica mucho a estos decoloniales que son como académicos, en el fondo, ¿no? Y que inventan toda esta cuestión de que hay que deshacerse de la modernidad. Al contrario, ella habla de un concepto, tiene un concepto, que es un concepto quechua, que es el concepto que se llama Xeje. Se escribe Chixi, ¿no? Pero se pronuncia Xeje. Y que es un concepto del gris. Ella dice como el indígena moderno es gris, ¿no? Es una combinación de blancos y negros que a la distancia se ve gris. Ese es el indígena moderno, ¿no? Dice ella. O sea, nosotros los indígenas no somos los guardianes de la naturaleza, como este tipo de pensamiento nos quiere hacer creer. Eh, no somos originarios tampoco, porque eso es como llevarnos a 5 siglos atrás, ¿no? Y es como olvidarnos de todo el sufrimiento que tuvimos durante estos 5 siglos para subsistir como pueblo. Absolutamente toda la razón le encuentro bien. Entonces, ese concepto de Xeje, esta idea como del blanco y el negro que desde lejos se ve gris, es el equivalente de la idea de mestizo, y que no está presente acá porque no conviene políticamente finalmente, ¿no? O sea, la idea de mestizo es una idea del encuentro, es una idea de la unión, es una idea de la complementación, es la idea más propia por ejemplo, de este Inca, el Huamán Poma de Ayala, ¿no? Que cuando llegaron los españoles a Cusco, fue, ¿no? ¿Sí? Donde estaba él, no recuerdo exacto, sí, en Cusco, él diseñó un plano, ¿no? Huamán Poma, donde podían convivir todos ellos, españoles, indígenas de una tribu, indígenas de la otra tribu, y diseñó un plano, ¿no? De la ciudad donde cada uno de estos grupos vivía en un espacio determinado. Una concepción muy moderna, una concepción de coexistencia, una concepción de modus vivendi, incluso no de integración, así como de cohesión social, todos tenemos que ser un pueblo, no. Pero que él decía como que, bueno, podemos coexistir en este mismo espacio. Y eso se lo mandó al rey, por supuesto. No le Nadie le hizo gustó. caso y lo mataron. Finalmente. Te leo, Aldo, las 2 últimas preguntas porque ya estamos en la hora y no queremos abusar de ti. Considerando lo que George Level pregunta, considerando lo que se viene por delante, ¿cuál es su percepción de las tendencias que podrían seguir el apruebo y el rechazo? Y te leo al tiro la siguiente. ¿Los pueblos originarios se sienten identificados con sus representados en las propuestas convencionales? Esa la hace Francisco Javier González. Ya. ¿Te la leo de nuevo? No, aquí la vamos a leer. Ya. Las tendencias del apruebo rechazo y la representación, si se sienten O sea, representados. si se sienten representados los pueblos originarios o los indígenas. Claro, entiendo que la pregunta por el apruebo rechazo es como qué es lo que En la va. tendencia. Claro. Pregunta cuál es tu percepción, perdón, respecto de esas tendencias. Mira, yo creo que, bueno, obviamente uno no puede como predecir qué es lo que va a acontecer, si va a ser apruebo o rechazo. Ahora, puesto que no puede predecirlo, eso es un indicador de que la distancia entre el resultado final va a ser muy limitada, ¿no? O sea, como si gana el rechazo va a ser entre 50 y 54, si gana el apruebo va a ser por el 50 y 54. O sea, como va a estar en ese rango, entre el 46 y el 54, ¿no? O sea, como en ese rango va a estar la cuestión. O sea, no se va a mover más allá, no vamos a tener 78 a 20 y tanto, como tuvimos en el plebiscito de entrada. ¿No? Acuérdense que ahora también la cuestión es con voto obligatorio, entonces va a haber más gente, ¿no? En general las encuestas han mostrado que los jóvenes están más orientados hacia el apruebo, ¿no? y que los mayores de 40, 50 en el fondo no están más orientados hacia el rechazo. Lo que no es nada nuevo, pero claro, como que esas son las tendencias. Y eso a mí me parece súper problemático. Porque, o sea,
Claro, va a ser problemático que gane el rechazo, por supuesto, pero si gana el apruebo también, ¿no? Y no va a ganar por más del 55% el apruebo si es que gana, también va a ser un problema. Vamos a tener una sociedad muy dividida, ¿no? O sea, muy polarizada. ¿No? Los meses que vienen después de la entrega del borrador, el 15 de mayo, y después de la Comisión de Armonización, van a ser meses de altísima polarización política. Nos vamos a estar todos comprometidos. Esta cuestión va a ser como el plebiscito del sí y el no en los años 80, aquellos que lo hayan, a fines de los años 80, aquellos que lo hayan vivido, en el fondo, ¿no? Las familias se van a pelear, ¿no? Los amigos se van a separar porque uno va a dar por el apruebo y el otro por el rechazo. A uno le van a decir fascista, al otro le van a decir marxista. O sea, como que eso va a acontecer de todas maneras. O sea, vamos a tener una sociedad súper fragmentada hasta el 4, ¿no? Y del 5 para adelante de septiembre viene el problema de si es que tenemos apruebo de la Constitución, entonces viene todo el proceso de cambio y transformación institucional que va a requerir mucho trabajo también de todos nosotros, en el fondo, ¿no? En términos legislativos, en términos de aporte al proceso, de hacer que la transición sea más fluida, ¿no? Y que no sea una revolución finalmente, una transformación como hecha en un año, o sea, como un proceso de instalación de una nueva constitución institucionalmente es algo que puede durar 10 años. ¿No? Imagínense usted, la Constitución de 1925 se aprobó en el 25, pero se comenzó a implementar recién en 1932 en Chile, después de la dictadura del general Ibáñez, después de que Alessandri salió del país y volvió al país en el 32, ¿no? Y ahí recién se implementa la Constitución. Entonces, es un proceso como muy difícil de implementar. Yo creo que la Constitución del 25 entró en régimen 35, 36, como en la década del 30, de todas maneras, a fines de la década del 30, o sea, 15 años después de que se había promulgado. Pero bueno, entonces, esas son, o sea, de cualquier manera esta cuestión va a ser problemática. Y si gana el apruebo, ¿no? O sea, perdón, si gana el El rechazo, rechazo también. claro, es como, no sé, ustedes escucharon a Marcela Cubillo hace unos días atrás, o ayer, o anteayer, ¿no? Como que la Constitución del 80 está muerta. Marcela Cubillo lo está diciendo, o sea, no es Claro. cualquier persona. Entonces, como que ahí también como hay que hacer un cambio, no podemos mantener esa Constitución, por mucho que haya sido firmada por el presidente Lago, por mucho que haya tenido más de 100 reformas, ¿no? Es como que no puede seguir siendo esa la Constitución finalmente, ¿no? Seguramente va a haber que entrar en un proceso de reforma más profundo ahí también. Entonces, cualquiera de los dos caminos es problemático. Yo no me alegraría tanto, si yo soy aprovista, no me alegraría tanto de que ganara la apruebo. Si soy rechazista, tampoco me alegraría tanto de que ganara el rechazo, porque cualquiera de las dos alternativas, ¿no? Va a exigir mucho trabajo político, mucho compromiso de cada uno de nosotros también con la transformación, cualquiera sea las dos alternativas que se vengan. Y si Claramente el resultado no nos va a unir, ni tampoco nos ha unido el proceso, claro, que la verdad es que era lo que se esperaba, por claro. ese Entonces, 78%. o sea, es como que si hay una recomendación que pueda hacer, no se peleen en la familia nada más por esta cuestión, porque va a dar Congélense, congelémonos claro, todos y nos descongelamos unos exacto, años después. claro. Oye, Y, Aldo, quedan espérate, muchas... de los pueblos Perdón, originarios, como para perdón. decir algo al menos de esa, si se sienten representados, eh, yo creo que en los mapuches esta cuestión es muy problemática, ¿no? Ustedes ven lo que pasa en la Araucanía, ven lo que pasa en Arcilla, en todo ese sector, ¿no? donde reciben a los ministros a balazo. No, es como que y los mapuches han sido siempre históricamente fragmentados, nunca han tenido un Estado. No, probablemente la primera vez que tienen algo más similar, que van a tener más similar a un Estado, si se aprueba esta Constitución, porque van a tener un sistema jurídico. Tener un sistema jurídico ya medio tener como casi una forma de Estado. Pero hasta ahora no lo han tenido, nunca han sido un grupo centralizado. Entonces, que se sientan o no comprometidos, bueno, los que ganaron ahí ganaron democráticamente, los escaños reservados, fueron elegidos por distintas comunidades. Pero la fragmentación al interior de los grupos indígenas, especialmente los mapuches, es muy alta, ¿no? Y van desde estos grupos muy radicalizados, cuasi guerrilla o guerrilla, ¿no? Hasta mapuches que están en el gobierno, como Salvador Millaleo, que ahora ya renunció, pero mapuches en Santiago. Entonces, la representación ahí, yo creo que es como difícil evaluarla, ¿no? En el sentido de que efectivamente esa gente
sea representado, se sienta representada por los escaños reservados. Hay mucho. De hecho, los grupos indígenas están divididos en dos, ¿no? Uno que era el de Lisa Loncón y otro que era de la Machi Linconao, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, así, como habían dos grupos distintos ahí también al interior de la convención. Pero eso, entonces yo no diría que hay una gran representación. Vamos a ver cómo se organizan las autonomías indígenas ahora de los territorios indígenas. Eso va a ser como, si es que se aprueba, por supuesto, el borrador. Aldo, muchísimas gracias. Quedan varias preguntas ahí. Yo me quedaría conversando contigo feliz porque la verdad es que muy buena presentación. Qué bueno mirar un poco más de arriba este fenómeno y irnos explicando un poquito más. Aprendí un montón. Muchas gracias y yo estoy segura que todos los que te vieron te lo agradecen también. Y esto queda en YouTube para que lo puedan recomendar porque la verdad es que yo lo voy a volver a ver. Así que te lo agradezco de verdad muchísimo. Muy, muy buena la presentación. Muchas gracias a ti, María Teresa, por la invitación, a todos los que estuvieron aquí. Fue muy entretenido poder presentarles esto. Y muchas gracias por sus preguntas, como muy, muy, muy buenas. Ahí te vamos a hacer llegar algunas de las otras. Encantado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Adiós.